Mira, está la poesía que se escribe, la poesía que se hace y la poesía que uno es, y esa es la más importante. Escribí un montón de cosas, o sea, escribí telenovelas, series de misterio, películas. Pues yo creo que eso, ¿no? Confiar en lo que amas y hacerlo, cultivarlo. Esa sería como mi mayor ambición. Quiero escribir, quiero contar una historia que valga la pena. El invitado de este día es Javier Peñalosa, escritor y guionista mexicano que estudió creación literaria en la Sociedad General de Escritores de México, la SOGEM, y participó del programa Jóvenes Creadores del FONCA y del New York Fund for the Arts. Es maestro de escritura creativa por la Graduate School of Arts and Sciences de Nueva York y ha sido colaborador y editor en las revistas Letras Libres, Educreación, Pliego 16 y en Temporales de la Universidad de Nueva York. En 2009 recibió mención honorífica en el Premio de Literatura Infantil El Barco de Vapor y el Premio Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa, además del Premio de Poesía Joaquín Cirao y Casa en 2017. Es autor de los libros de literatura infantil El día que María perdió la voz, que fue adaptada a ópera para niños, Un grandioso desorden e Historia de L. Chiquita, entre otros. Es coescritor de películas como Los Adioses y de series como XY, Juana Inés y Malinche, entre otras. Actualmente prepara un nuevo libro de poesía y está adaptando el guión de El último vagón, una producción nueva de Netflix, así que espero que disfruten de este episodio. No es común o no es fácil llegar a la industria de las películas, del cine, de las series y tener éxito, ¿no? O sea, de entrada una cosa es difícil llegar, otra cosa es llegar de forma exitosa y creo todavía más complicado el tener una carrera en muchas otras cosas, ¿no? Hacer teatro, hacer poesía, tener temas para libros para niños y demás, y aún con eso, como quiera llegar y pegarle. Y no solamente, pues hice una película para una plataforma que nadie conoce y tal, sino para una cosa como Netflix, ¿no? Como una empresa como Netflix que pues, se caracteriza por tener muy buen gusto y seleccionar muy bien los proyectos en los que están trabajando. Entonces, quiero empezar por ahí de cómo llegaste a esto. Que sé que esto nos va a llevar a muchas cosas hacia atrás, pero es cómo chingos llegaste a esto. ¿Alguna vez te imaginaste o querías llegar a este camino o este camino se dio por casualidad? ¿No? ¿Y cómo lo ves el día de hoy? Entonces empecemos a desmenuzar todo eso, por favor. Perfecto. Bueno, pues a mí también me da mucho gusto estar aquí y gracias por la invitación. Pues es una historia larga. Por favor. Se remonta a mis ancestros. No, parece broma, pero en no. 1800. Sí, pues corría el año de 1800 cuando... No, yo siento que he tenido mucha suerte porque en mi casa siempre estuve como muy cerca de, sobre todo, la escritura. Y también me siento muy afortunado porque eso que estaba ahí en mi casa paterna, que era como el oficio de escribir, pues lo recibí o lo acepté, ¿no? A veces siento que en nuestros entornos o en nuestras casas hay como ciertos regalos y uno decide cuáles toma y cuáles no y está todo bien, pero yo siento que para mí estaba en mi casa ese regalo del oficio de la escritura y yo decidí tomarlo. Importante que digas lo de decidí tomarlo, ¿no? Porque pues, pudo haber sido, porque siempre están escribiendo, ¿no? Yo no quiero hacer eso, yo quiero estar en otro lado. Puede ser. Sí, claro. O sea, yo siento que cuando tienes mucha suerte, como algunos de nosotros, pues en tu casa hay ciertos regalos que a veces no ves, que a veces ves y no te interesan y que a veces aceptas, ¿no? Uh-huh. Y para mí, como que el oficio de la escritura fue un regalo que pude como ver y aceptar. Pues mi abuela era una poeta y era una poeta como muy conocida, murió este año a los 99. Y ella estaba casada con... Dolores Castro. Dolores Castro se llamaba. Y ella estaba casada con mi abuelo, que se llamaba Javier Peñalosa, igual que yo. Y mi abuelo, como a los 3 años, le dio polio y quedó en silla de ruedas. Pero pues, a los 3 años. A los 3 años tuvo de edad. De él. Ajá, de él.
a sus 3 años tuvo polio. A sus 3 años tuvo polio, a sus Ok. 3 años quedó en silla de ruedas Ok. y no volvió a caminar. Y pues Órale. fue como que un tipo autodidacta y la primera vez que fue a la escuela fue a dar clases a la universidad. Órale. Y Sin haber estudiado, o sea, sin haber estudiado. ¿O en la cómo? escuela, o sea, él solito Solo en su se casa. educó Sí, y fue a dar clases. sí, Órale. en silla de ruedas. Y en silla de ruedas conoció a mi abuela y tuvieron 7 hijos. Órale. Y el más grande es mi papá. Entonces, mi abuelo, además de dar clases, se dedicaba a escribir y escribía para periódicos y escribía también los argumentos de pues, cómics. Entonces escribía los argumentos de Calimán, de En vidas de no sé qué, o sea, escribía pues guiones. Y mi papá, que era el más grande, como a veces no le funcionaba bien el pulmón, pues le dictaba a mi papá. Ok. O sea, oye, a ver, Javier, ayúdame, y le empezaba a decir, no sé. O sea, se le dificultaba a veces escribir y entonces decía, ¿tú escribe por mí? Pues sí, como que no le servía bien un pulmón, tenía 7 hijos, está en silla de ruedas y pues de pronto como que no podía ponerse a escribir y mi papá pues le ayudaba como Ok. a escribir. Y mi papá cuenta que le estaba dictando, ¿no? Lo que tenía que escribir y solo escuchar los golpes en la máquina le decía, te faltó una coma. Órale. No, de lo claro que lo tenía y del oído que tenía. Y pues, murió cuando mi papá era muy joven y mi papá, pues lo que tenía cuando murió su papá era como ese oficio y entonces entró a trabajar pues, a periódicos, él es periodista y editor sobre todo, y pues, se dedicó también a pues, acomodar palabras, escribir, ¿no? Y pues cuando yo era chico y le pedía dinero a mi papá, o sea, a los 16, 17, le decía, oye, papá, necesito para lo que sea. Me decía, bueno, a ver, ayúdame. Y me pasaba pues, un texto y me decía, ayúdame a corregirlo, quita acá, pon acá. Ok. Y entonces, pues, desde muy chico, o el primer trabajo que tuve fue escribiendo. Y desde ahí, desde que tenía 16, 17, pues siempre me he ganado la vida acomodando palabras. Entonces, después, pues he intentado, o sea... A ver, espérame, antes de que avances ahí. O sea, a diferencia de muchos otros niños que les dicen, ok, no sé, limpia el carro o barre esto y tal, lo tuyo era escribe, ¿no? Corrige, tal. Traduce. Y ahí era como tú te ganas tu mesada, ¿no? ¿Qué? O sea, a los 16 ya sabías escribir, o sea, ya era como un tema de, oye, llevo ya mucho tiempo leyendo y estoy involucrado, tengo algo de criterio, o era más bien, no sé nada, pero me dice y yo le hago y ahí va. Pues, O sea, no era un talento o... O sea, pues no creo que supiera escribir bien, pero sí estoy consciente de que había en mi casa como un cuidado especial con el lenguaje y con el uso de las palabras y con la expresión y con... Ya. Entonces, aunque no supiera escribir bien tal cual, o sea, sí tenía como una conciencia del lenguaje y de las palabras, me imagino que pues un poco más desarrollada que en otras casas en las que pues no se dedican quedaba a igual. pues, sí, Ok. a escribir. Ok. Y entonces a partir de ahí, ¿qué? ¿Pero lo empiezas a hacer y te empieza a gustar o lo empiezas a hacer y es puta? Pues me están poniendo esto para, no sé, yo quiero ir al cine o yo quiero irme con mis amigos y me están poniendo a escribir. Le pudiste haber agarrado un poco como de corajito, ¿no? De, pues chinga su madre, ya no quiero escribir, yo quiero... No, la verdad es que me encantaba. Y me parecía como muy extraordinario. Pues eso, como que ser ahí adolescente, semiadolescente y tener un trabajo, sí ganar dinero y escribir, ¿no? Y o sea, y más allá de eso, como el lenguaje, o sea, de verdad acomodar palabras, ver cómo una idea se explica mejor si cambias esta para acá, si quitas esta, si la haces más corta, si la haces más larga. O sea, sí me clavaba y sí disfrutaba mucho como meterme ahí. Y algo padre de esa chamba es que era también hacer como síntesis de noticias. Entonces me tocaba leer The Economist,
Newsweek, como revistas, Wired, Ujú, ujú. revistas como con artículos muy buenos. Y yo escogía como, por lo general, de portada, pero otro par, y entonces los traducía y sintetizaba. Entonces, como hacer ese trabajo de leer Ujú. temas pues, Sí. interesantes, como de política, de ¿Cuántos negocios, años tienes ahí? Si ya se los... No, ella tenía como 19, ponle. Ok, pero como quieras, son temas que para un niño de 19 años, o sea, ¿no? Sí, pues No, está... no, o sea, no o es sea, niño, pero... a lo mejor era medio ñoño también, ¿no? Sí, O pero son sea, temas complicados muchas sí, veces, ¿no? O sea, The Economist o demás son cosas que uno no entiende, o sea, si hasta la fecha. Muchas veces te hablan de cosas que dices, que están hablando? A los sí. 19 años no sé si ya tenías esa capacidad o esa inteligencia o al hacer esto la fuiste desarrollando un entendimiento mayor de lo que estabas. Sí, o sea, a los 19 la verdad es que también estaba estudiando relaciones internacionales porque en algún momento como que coqueteaba con la idea de trabajar en el servicio exterior y entonces Ujú. siempre me gustó la historia y mi mamá, que en algún momento de su vida también fue editora, o sea, también trabajó con libros, trabajaba en una editorial que hacía unos libros como de historia del siglo XX, Ya, eh, secretos del pasado, y entonces venían como historias de Egipto, las siete maravillas del mundo las antiguo. pirámides mayas o... Sí, y a mí todos esos libros me encantaban porque Ok. pues, me gustaban mucho, ¿Tienes ¿no? hermanos, hermanas? Tengo una hermana ¿Más grande, más chica? más chica, 2 años más ¿Y chica. le tocó, o sea, ella también es así o ella no Ella, pelón para nada esto? no, ella estudió comunicación y Mm, es comunicóloga y también hace cosas o sea, ella no escribe como creativamente, ujú, aunque es muy buena, ujú. pero sí, también, Ok, ok, se también agarró. salió. Ok. A ver, entonces, o sea, la pregunta es cómo llegaste a Netflix, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza, o sea, cómo empiezas a Ajá. agarrar esto de escribir como más allá de un hobby o de, pues un chambita para ganarme lana? Cuando empiezas a decir, o sea, me lo voy a tomar más en serio, ¿no? Y lo voy a intentar como una carrera de vida o como una forma de ganar el Ujú. sustento de lo que estoy haciendo. No sé si alguna vez lo viste así y cuándo empezó a pasar. Sí, o sea, es raro, como cuando quieres dedicarte a escribir o cuando quieres ser escritor, por lo Ujú, general la gente te dice, uy, no, te vas a morir de hambre, ujú, eso no se puede. sí. Muchísimas veces, muchísima gente me dijo, ¿quieres escribir poesía? Pues eso es bonito, como tocar la guitarra, como Ajá. hacer macramé, tejer, ¿no? Pero ¿a qué te vas a dedicar? No, bueno, pues a escribir. Ujú. Y, Pero ¿de qué vas a vivir? pero ¿de qué vas a vivir? Bueno, pues de eso, ¿no? Y la verdad es que también ahí siento que tuve mucha suerte porque tenía el ejemplo vivo de que se podían vivir de escribir. O sea, Ujú, nunca vivimos como ricos ni nada, pero pues sí, pues, vivíamos normal, como mis compañeritos de la escuela. ujú, Entonces yo creía que sí se podía. Y después, cuando empecé a escribir guiones, fue también como a los 22 o algo así, ujú. porque uno de mis mejores amigos y de mis admirados amigos es ahora un director de cine muy reconocido, pero en ese entonces hacía teatro y Ok. estaba empezando en la tele pública. Él se llama Alonso Ruiz Palacios, Ujú. hizo la película de Güeros, hizo una película de Policía. policías que también está en Netflix, Ujú. em, y es un director de teatro extraordinario, hizo museo también. em, y él estaba dirigiendo una serie en el Canal 11 Ujú. como comedia. Y Ok. estaban buscando escritores. Y me dijo, oye, están buscando escritores para esta Pero a ver, comedia. ¿él es más grande que tú? Él es como 2 o 3 años más O sea, si grande tú que yo. tenías 22, si ya es estudiante, te has graduado. No, tuve una carrera como muy rara como con la escuela. O sea, estoy estudiando relaciones internacionales y al mismo tiempo estudiaba letras hispánicas en el sistema abierto en la UNAM. Y estudié como la mitad de las dos carreras y a la mitad dije, no, ¿qué estoy haciendo? Y las dejé las dos y me fui con mi mejor amigo, que es filósofo,
a una comunidad rural al sur de Francia, Órale. sin luz, sin nada. O sea, Hipioso acá. Sí, Comuna. era como una comuna de la que me enteré por un poeta que se llama Javier Sicilia. Yo iba al taller de Javier Sicilia en Cuernavaca con este amigo y él nos descubrió como que a este pues, filósofo, poeta que había fundado estas comunidades no violentas, inspiradas en Gandhi, al sur de Francia. Y pues me fui ahí a vivir, dejé como que las dos carreras. ¿Cuánto tiempo tuviste que ir ahí? Pues como 7, 8 meses. Ok. Y ahí dije, no, ¿qué ves? O sea, relaciones internacionales, que como que todo, como que ahí encontré un sentido de las cosas que me hizo cambiar mucho mi forma de... A ver, ¿cómo pensabas antes y cómo pensaste después de estar ahí? Y vamos a llegar a lo demás, pero Sí, ya, sí. a ver, Sí, no quiero pasar que estamos en esto, ya que estamos en el sur de Francia, sígueme contando. Pues me pasó algo en esa etapa de mi vida muy increíble, que fue un día que estaba caminando en verano, descalzo, yendo a mi casa después de haber ido a cortar leña y recoger duraznos, y me di cuenta que no necesitaba nada. O sea, que había algo en mí que no necesitaba absolutamente nada para sentirse pleno y feliz, ¿no? Y eso como que me cambió. Pero fue en ese momento donde te cayó ese 20. Como sí, lo recuerdo perfecto. Iba caminando por el bosque, descalzo, en la tarde, y sentí que no necesitaba nada y que además era como muy, muy, muy afortunado de existir. Ok. ¿No? Y entonces como que eso eso fue algo que me acompañó, ¿no? Desde ese momento. Tuve esa experiencia ahí y otra muy increíble, que es que en esa comunidad murió un viejo. Que fue una comunidad que se fundó en 1948. Yo llegué ahí en 2000 y tantos. Ok. Entonces siempre un poquito en contexto, ¿cuánta gente había más o menos en esa comunidad y qué tipo de cosas sucedían ahí? Pues mira, yo creo que cuando llegué con mi amigo Carlos habría unas 40, 50 personas viviendo ahí. Y de todas las edades. De todas las edades. Niños, había bebés. Niños chiquitos, adolescentes, personas adultas y viejos. Y estuvo muy padre porque cuando nosotros llegamos ahí, volvieron como chicos de nuestra edad que habían nacido ahí, que habían crecido ahí, que se habían salido de la comunidad como que diciendo, quiero un Nintendo. O sea, ahí no había electricidad, ¿no? Y regresaron a vivir a la ciudad y regresaron a vivir ahí porque pues, era lo que habían descubierto, que eso era su onda. Okay. Y entonces como que nos hicimos amigos de estos cuates. ¿A tus 20 y tantos? Sí, 22, 21. Porque justo regresaba fue que entré a trabajar a los guiones. Bueno. No, sígueme nomás antes de tu segundo descubrimiento de que se falleció alguien, pero nomás, ¿cómo era un día normal ahí? O sea, ¿y estaban qué tan lejos de la ciudad? O sea, píntame el cuadro un poquito para saber en dónde estamos. Sí. Bueno, pues esto es al sur. Es que no es algo tan cotidiano que me cuenten que se fueron a una comunidad así. Sí, pues esto está como al sur de Francia. El fundador era como un filósofo matemático noble siciliano que en algún momento decidió dejar como que todas sus pertenencias, hizo un peregrinaje a las fuentes del Ganges en la India. Ahí conoció a Gandhi, se hizo su discípulo, lo siguió por toda la India, descubrió como el pensamiento de la no violencia y cómo esa era una forma de resistencia que él creía que tenía que ser como que el futuro de la humanidad, ¿no? O sea, como tú produces y consumes lo que puedes. Y lo que no, pues no lo deseas porque quizás implica como explotación, ¿no? Sí, claro. ¿no? O sea, un rollo ahí. Sí, pero sí.
pero en esa onda. Y muy congruentes en su actuar de ese pensamiento. Tal cual. Entonces, este cuate decide regresar a Europa y con lo que tenía de su herencia, pues era un noble también, Claro. compra... Tiende a suceder, ¿no? Tiende, Como quien inicia sucede, estas o que sucede. funda estas cosas es que alguien que viene de mucha lana y dice, pues hagamos esto, ¿no? Sí, tengo por Qué ahí curioso. unas hectáreas y un Ajá. castillo. Ok. Y entonces, bueno, pues es este espacio en el bosque, en la montaña, al sur de Francia, como con casitas, es como un mini pueblito. Y un día normal, pues te levantas como a las 6:30 de la mañana, hay para quien quiera una meditación. Es una comunidad ecuménica, o sea, es decir, que no tiene ninguna creencia Sí, una religión preestablecida. específica. No. Entonces yo conocí, sí, católicos, pero había judíos, había musulmanes, había agnósticos, ¿no? Ujú. Pero con una inquietud espiritual, ¿no? Ok. O sea, sí había, ¿A qué iba la gente? pues a llevar como una vida más como congruente Ujú. En general, ¿no? Como buscando recogimiento o conectar más con ellos mismos, llevar una vida más justa. Ok. Pero bueno, Parecido a lo que hoy se son- busca en los hongos, pero ese es el Exacto. atajo, pero la versión pero, larga de eso. pero sin esa ayuda. Ujú, Ajá. ujú. Eh, sí. Entonces te levantabas a las 6:30 de la mañana, más o menos. Había una meditación opcional. Después desayunabas. Si tú vivías con tu familia, pues desayunabas en tu casa con tu familia. Y si no, había como un comedor comunal. Desayunabas Ok. ahí con la banda. Después de eso, se repartían las labores del día, ¿no? Entonces había como te sentabas ahí en un salón y decías, bueno, a ver, pues ya viene el invierno, estamos leña, las papas ya están listas, para el queso hay que traer las vacas que están en no sé dónde, hay que Ok. arreglar el techo de no sé qué, y Entonces ahí se armaban equipos y tú te ibas a trabajar, ¿no? Ujú. Con tu equipo. Trabajabas y cada hora sonaba una campana. Y cuando sonaba la campana te detenías, como para Ser ser consciente. consciente de qué estabas haciendo, ¿no? Y que no Wow. te comiera esa chamba. Y después al mediodía hacías una pausa, comía todos, familias, todos juntos en un Ujú. lugar. Cuando era verano estaba lindo el clima afuera, increíble. Había un equipo que se dedicaba a la cocina y comías pues todo lo que se cosechaba ahí. Ok. Entonces pues había, pues, sí, era parte del chiste, el pan se hacía ahí, todo era lo que hacíamos ahí. Sí, lo que se podía conseguir ahí, si no, pues ni modo, no hay. Exacto. Ok. O sea, había como que una trampilla ahí porque vendían pan, ¿no? Entonces, con lo que ganaban del pan, pues cositas que no podían producir, sí, las compraban. Ujú. Y nada, después de eso, después de comer, tenías un rato como libre y después trabajabas otro ratito en la tarde y después tenías otro rato libre y después la cena. Pero al final tenías como 4 horas para dormir, 4 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas De ocio, entre comillas. para ir a caminar al bosque, para jugar ajedrez, para irte a tomar un café con no sé quién, para salir a caminar, para leer. Había una biblioteca. Pues era más o menos así. ¿Y tenían alguna especie de reglas o de gobierno, por así decirlo, interno? O sea, por ejemplo, no sé si era una especie de comunismo donde todo se repartía parejo o no sabes, o había ciertas reglas. Sí, era como la verdad es que no las conocí a profundidad porque los miembros de la comunidad, o sea, si quieres como formar parte de la comunidad, pues haces ahí tu familia, tu vida, tienes hijos, todo, ¿no? Todo. Y hay como un consejo. Entonces, el consejo toma las decisiones grupalmente, ¿no? Pues como todo, habrá alguien que sea más líder y que vaya tirando línea, pero pues todas las decisiones son consultadas, consensuadas, etcétera, como por los miembros de la comunidad. A ver, y tengo una duda que me salió express sobre esto, que ya viviste esa versión de vida y la versión capitalista del mundo, ¿no? La típica
el típico argumento es que en un lugar donde no sé si es comunismo, unos echan hueva y otros, o sea, como el tema de que se vuelve este ciclo donde ¿para qué le echo ganas si el otro no le echa tantas ganas? ¿No? Es lo que es el argumento que se tiende a decir. Tú estando allá, viste algo de, o sea, viste si sucedía esto, si se daba así de, pues esta persona es un huevonazo y no hace nada y como quiera le entre igual que todos a la comida o algo. O sea, ¿pasaban esas cosas o nadie se quejaba de algo así? Pues yo no lo registré, ¿eh? O sea, evidentemente había gente que a lo mejor pues, un día tenía hueva y se hacía güey y pues, no trabajaba tanto como la otra. Evidentemente también había como que chismecitos y pues, cosas naturales al ser humano independientemente del sistema económico, político, social en el que viva, ¿no? Somos adictos al chismecito, ¿no? Pues sí. O sea, le gusta el drama a la gente. Pues sí, o sea, sí había eso. No era una utopía realizada, ¿no? Pues obviamente tenía fallas y chismes. Sí, imagino que también es diferente quien llegaba ahí de otro lado a quien nació ahí. Claro. Ya tenía como otras referencias y otras cosas. Sí, el que nació ahí decía, fulano de tal, se quedó con la casa que es más grande, ¿no? O sea, sí suceden estas cosas. Pero pues bueno, también era una experiencia muy increíble de ver. Y la otra cosa que me marcó, te cuento rapidísimo, es que se murió este señor y entonces fue él era el panadero y el funeral fue la cosa más bonita que yo haya visto. O sea, fue una fiesta. Y el panteón estaba como dentro del terreno en una montaña hasta arriba en un bosquecito. Entonces llevaron la caja hasta el final, tiraron ahí como que una hogaza de pan, la gente iba tirando ahí tierra, flores, los hijos lo enterraron como con sus manos, la pala, y como al día siguiente fue de, bueno, pues ya enterramos a fulano, entre las tareas pendientes que hay es cavar una nueva tumba, porque pues eso toma como 3 o 4 días, y pues si se muere alguien no tenemos 3 o 4 días como para cavar la tumba. Órale. Tenemos que enterrarlo al día siguiente o no podemos esperar tanto. ¿Quién quiere hacer eso? Y dije, yo. Y entonces durante, no sé, 1 o 2 semanas me iba todos los días con mi palo y con mi pico al monte. A la montaña, al cementerio y pues hice como la siguiente tumba del lugar, ¿no? Que no sé quién ocupó, pero como que hacer esa tumba, o sea, como que cerró esa experiencia de uno, saber que era como muy afortunado de existir y 2, saber que eso también era como parte de existir y que... Sí, de que alguien lo haga porque va a pasar. Es inevitable que pase esto, ¿no? Y algo que pasó ahí fue que mientras cavaba la tumba, en algún momento, ya cuando estaba como a mi tamaño, me metía en la tierra y me acostaba así y veía hacia arriba como los árboles y el cielo, muy increíble. Y un día escucho ruido y aparece un tipo que era miembro de la comunidad, pero había decidido hacerse un ermitaño. Entonces él vivía en una cueva. Órale. En medio de Francia, en el Midi francés. Y cuando se enteró que había muerto este cuate, fue para hacer la tumba, porque él había hecho la pasada y quería terminar esta porque no sabía si iba a ser para él. Órale. Y entonces como que pues llegó este ermitaño y me dijo, oye, pues déjame terminarla porque yo hice esa y yo hice esa y a lo mejor esta es la mía. Ay, güey, está muy chinito. Entonces ya le di el palo y el pico. La verdad es que ya estaba muy avanzada, pero la terminó él y esas como 2 experiencias fueron como muy significativas en mi vida, ¿no? Lo son. O sea, ¿qué cambió tu forma de pensar ahí? Pues eso, ¿no? Como pensar como en la finitud y como que también en el gozo de la existencia y también como qué quería hacer con mi existencia, ¿no? Y bueno, pues resulta que es escribir. Ok. A ver, entonces ahora sí, regresemos a la ciudad. Llegas ya a los 22, empiezas a trabajar con esta persona que te dice, vente, estoy escribiendo para una
Sí, Alonso me dice, oye, están haciendo aquí esta serie. eh, Era para la barra infantil. Te voy a volver a interrumpir, chingado, perdón, pero no más quiero saber, ¿tus No, papás todo ese tiempo qué pensaban? no, pues les costó trabajo. Ok. Pero yo les dije, o sea, entiendo que les cueste trabajo y que sea como que difícil, pero es que yo no puedo hacer otra cosa porque ustedes me han dicho siempre que yo tengo que hacer lo que ame y creo que estoy haciendo algo que amo y pues confío en eso y también creo que es lo que ustedes me enseñaron. Entonces, Ya. pues aunque no estén de acuerdo, pues lo voy a hacer también pues por respeto al lugar de donde vengo, ¿no? Y Ok. lo que ustedes me han enseñado. Y pues no pudieron hacer mucho más, hacer un argumento poderoso Ok. y ya. Chingón. Ok. Y entonces ahora sí, regresamos con Alonso. Eh, la barra infantil la dirigía Patricia Arriaga, que es una genia total a la que un montón de escritores y realizadores le debemos mucho. Hizo una escuela importante. Y bueno, estaba este programa que se llamaba Fonda su silla, que era un programa ahí como familiar de justo una familia que tenía una fonda. Ok. Y eran los su silla. Y eran como una comedia de situaciones familiar. Mandé una prueba, me contrataron y entré ahí a trabajar y fue mi primer trabajo como guionista. Okay. Alonso dirigía los capítulos y un equipo de escritores hacíamos los guiones. Ajá. Uh-huh. ¿Y luego? De ahí que dijiste, ya, ok, esto va a ser mi trabajo, me quiero dedicar a esto. Pues me encantó y después de eso, no creo que fue primero, pero bueno, creo que después de eso me dieron una beca como de jóvenes escritores. ¿Qué es esta beca? ¿Qué significa? ¿Que te dan manutención? Esta beca era, se llama Fundación para las Letras Mexicanas y beca a jóvenes escritores mexicanos en poesía, narrativa, dramaturgia y ensayo con una lana mensual y con tutorías. Entonces tú una vez es un programa también. Es un programa también de formación. Okay. Entonces yo una vez a la semana tenía pues, un taller de poesía con mis compañeros y con el tutor, un poeta extraordinario que se llama Antonio del Toro. Y pues ahí nos poníamos a pues, escribir. Tu compromiso era asistir a estos talleres. ¿Te pedían que entregaras cierta cantidad de obra o nada más era asiste a los talleres, creemos en ti y te vamos a becar? Sí. Ok. ¿Y la beca era suficiente para vivir de eso o más bien vivías con tus papás y se podía? No era suficiente. O sea, sí era una buena beca. Sí. O sea... Era como un trabajo. Era como un trabajo. No era como un trabajo extraordinario, pero un trabajo como suficiente como para vivir. O sea, yo ahí pagaba la renta, o sea, era lo único que hacía. Ok. Sí, no tenías que complementarlo con más cosas, podías mantener eso. Sí. Órale, está chingón. Sí, no, pues si lo que tú querías hacer buenísimo. era eso, y dices que no necesitas gran cosa para vivir, que dices yo con lo que tengas estoy chingón. Sí. Pues qué bien. Sí, genial, increíble. O sea, a cierto punto pues es algo envidiable para cualquier persona que si yo quiero dedicarme a escribir y ya, no mames, perdón por la palabra, pero pues es el sueño. Sí, es un golazo, es increíble. ¿No? Es un programa increíble. ¿Cómo diste con ese programa? ¿O cómo hiciste para que te escogieran? Pues no sé, creo que tuve algo de suerte. Y ahí también tuve suerte porque conocí, por ejemplo, a Gibran Portela, que es un guionista y es mi amigo, y conocí como a otros escritores con los que me sigo llevando ahora y que son de primerísima. Y bueno, en el ínterin, o sea, mientras estaba la beca y esto, hubo una serie en la que trabajé que se llamó XY, y que también fue una experiencia increíble porque fue de las primeras series que se hicieron acá. Salía Luis Gerardo Men, no sé, había como
muchos... Ok, o sea, talentos de hoy cuando están empezando. Exacto. Estaba Alonso también, Ujú. Alan Page, que ahora vive y trabaja ahí en Estados Unidos. Ujú. No sé, un equipo de escritores, de directores y de actores, Ujú. pues muy, muy increíble. Y Ok. eso también fue una gran escuela. Y a la serie le fue muy bien. Entonces, a partir de ahí, o un poco después de eso, empezó pues, a moverse más todo el lado de los guiones, ¿no? Como Ok. trabajo. Y yo mientras, pues seguí escribiendo poesía y escribía pues, mis cosas. Pero, por ejemplo, de ese momento Ujú, a hoy estás haciendo cosas con Netflix, ujú. pues hay ciertos años, ¿no? O sea, Sí. o sea, no tuviste, es que no quiero decir, o sea, a lo mejor no tuviste más proyectos tan mainstream en ese inter en cuanto a guiones, estuviste más abocado a la parte de la poesía y a la parte de la escritura, de literatura y demás, o si estabas buscando tú el quiero llegar a hacer películas y quiero llegar a tal. Em, pues en ese momento, O sea, porque hasta ahorita me suena más a como pues, es lo que me he ido llevando, pero no tanto al. no, o sea, sí, sí quería seguir escribiendo guiones y sí seguí escribiendo guiones. Ujú. Escribí un montón de cosas, o sea, escribí telenovelas, Ok. eh, series de misterio, películas, ¿Todas esas salieron a la luz o comedias. todas eran cosas que Sí, tú? Ok, es que no aprecia nada de eso en tu, sí, 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 en lo que googleé. sí, sí, sí. Ok, Sí, o sea, algunas, que es otra de las cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha, pues son más o menos decorosas que otras, ¿no? mm, Entonces, pues bueno, uno, pues, trabajé mucho, ¿no? Trabajé un montón. ok, O sea, escribir una telenovela son 120 capítulos. sí. Una teleserie son... Y aparte de la novela, imagino que te van agregando y agregando y agregando si le va yendo bien, ¿no? No puedes decir, bueno, pues ya acabé, le dediqué un año, ya la hice y ahora la van a ejecutar, ¿no? ¿Verdad? O Sí, sea, o escribes 60 y te dicen, oigan, van a ser 30 más. ajá, y pues en chinga, Y porque pues ya empezó hay a que... correr. Sí, porque te está persiguiendo la producción. Ujú. O estás escribiendo algo y entra alguien y dice, fulana de tal no puede aparecer a partir de mañana. Y tú, ¿cómo, Órale, ajá. cómo que no puede aparecer a Ok, partir de mañana? Sí, sí. Tú, cambia todo. cambia todo, o sea, para atrás y para adelante. Ujú. Entonces eso también es otro tipo de escritura, ¿no? Pero también pues mucho oficio al final, Ujú. ¿no? O sea, son como horas de vuelo de estar escribiendo Sí, toda la vida. pe- pe- pero a ver, entonces tú desde que trabajaste con Alonso, ya nunca dejaste de trabajar en escribir. O sea, ya dijiste, de esto puedo vivir y de esto voy a seguir viviendo. Sí, ¿Sí? sí. En qué momento fue cuando te cayó el 20, pues ya formal de decir, porque una cosa es decir, bueno, pues voy a seguir haciendo esto y ahí medio que le voy dando y un día sí hay chamba, otro día no hay chamba, Sí. a cuando a lo mejor dijiste, o sea, soy bueno. No nada más quiero hacerlo, sino ya me están buscando a mí específicamente. Ya no es un tema de a través de no sé quién que está buscando nada más escritores o sea, Ujú, sino ya un tema de decir, eso es lo que quiero hacer, eso es lo que sé que ya puedo, o sea, ya puedo vivir de esto y además la gente me busca para esto, no soy bueno para. ujú. Pues creo que en particular yo tengo un problema personal con sentirme este, bueno, ¿no? Ok, Siempre que empiezo a escribir cualquier cosa, siento que nunca he escrito nada antes en mi vida. O sea, es como, como si se me olvidó todo. sí, como si no supiera escribir, como si no supiera poner comas. Ya cuando empiezo como que Ujú. a decir, no, 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 no. Un momento. Ok. Sí, sí me acuerdo, pero al principio siento que no, es la primera vez que voy a escribir algo en mi vida. Y eso, pues por un lado, me
da una humildad Ujú. honesta, o sea, no como falsa humildad ni nada, o sea, honestamente, sí, Ujú. pero también me da como mucha emoción y mucha capacidad de asombro, Ok. porque es como algo que voy a hacer por primera vez. O sea, Vas como que descubriendo sobre la sí. marcha. Y eso me pasa cada vez que voy a empezar a escribir algo. Ok. Sea tuyo o sea por pedido. Sí. ¿Qué prefieres? ¿Aventarte algo de así de hoy voy a escribir así o algo de que te pidieron? Mm, pues depende que me pidan. Bueno, ok. ¿No? Pero hoy te puedes dar el Eh, lujo ya de decir, "Mira, esto sí, esto no". sí. O desde, no, pues chamba es chamba. No. Escojo qué quiero hacer. Sí, Ok. sí. O a ver, me voy a regresar a cuál es tu proceso. ¿Cómo escribes? ¿Cada cuánto escribes? ¿Cómo te organizas? Mm, pues escribo diario. Sí o sí, todas las escribes. Sí. Aunque no sean cosas de trabajo, o sea, como que escribo. O sea, Ujú. es como necesito escribir, ¿no? Que sea abrir la compu y escribir la lista del súper, pues de pronto estoy escribiendo la lista del súper y empiezo como a escribir otras cosas, pero Ok. en el celular, pero escribo en diario y me funciona bien escribir como cuando me levanto. O sea, O sea, ¿tu rutina diaria es qué? O sea, hablando de esto, ¿no? Como tu sí. proceso y demás. Mm, idealmente, porque después pues, no, las cosas no son como las planeamos. eh, levantarme como a las 6 Ujú. y sentarme a escribir. O sea, sentarme a escribir hasta... O sea, no es de voy por un café o No. desayuno algo. Te levantas y a escribir. Sí. O sea, O sea, en pero pijama. ¿y tienes ahí al lado de tu cama la computadora o te vas a Voy a una oficina? mi estudio, que está ahí a un lado, me encierro y Ni buenos días a nadie, haz de cuenta. Sí, no, directo. Ok. ¿No ves noticias, no ves celular, no ves nada? ¿O sí ves? Tengo una deformación Ok. noticiosa. Ok. Recibo todos los días que manda mi papá las primeras planas de los principales periódicos de México y Ujú. del mundo. Entonces me echo la primera plana del New York Times, del Antes de Washington empezar a Post, escribir. del LA Times, de Le Figaro, de Clarín, Ujú. de La Nación, del Mercurio, o sea, del Reforma del Excel, todas me las del país. Ok. O sea, un vistazo Ajá. y Y ahora sí a vámonos. escribir. Sí. Pero no te cambia el switch, el justo ver estas noticias que de pronto te levantas y ya te pusiste de malas porque viste algo gacho, Nah, ¿no? O te preocupaste por algo. no. Nada. No, o sea, en todo caso, hay unas que me dan mucha risa, ¿no? O sea, hay como siempre hay noticias Ujú. curiosas que Ok. me divierten. Em, y digo, a veces no veo el celular y voy, o sea, si despierto ya como con la cabeza Ujú. encendida, voy directo Ok. a escribir y no veo nada. Y te pones a escribir, ahorita dices con la casa encendida, pero por lo general es sobre algo que dejaste pendiente o sobre algo nuevo. O sea, como o sea, si puedes ir más específico de decir Mm, qué decides escribir cuando te pones a escribir todas las mañanas a las 6. ujú. Bueno, lo primero que escribo es como a lo mejor suena medio raro, pero como es como un ejercicio de lenguaje, o sea, como si me pusiera a estirar o a Ajá. doblar o a flexibilizar Es como ejercicios el, el de lenguaje vocalización, pero en las manos. prácticamente. Entonces me pongo como a escribir a veces como libremente lo que se me viene a la cabeza, como libre asociación, Ok. es lo que va saliendo como un freestyle, O así. sea, sí es como un calentamiento. O Como sea, un sí es. calentamiento Ok. de lenguaje, de las ideas, de cómo suena, ¿no? Sin un propósito, sin un. O sea, no vas a agregar nada. Es vamos a escribir. Sí, Ok. sí. ¿Cuánto tiempo haces esto? Lenguaje. O sea, si me va bien, sí me echo una horita. De ese ejercicio. Sí, Órale.
Sí, es increíble. Qué chingón. Es increíble porque después lo ves y eso que no tenía como ningún propósito, pues hay algo ahí, empieza a haber ideas, empieza a ver un montón de cosas. Ok. Empieza a ver como ideas, asociaciones, como que se empieza tal cual a despertar como que el lenguaje, las ideas, las asociaciones, o sea, está chingón, ok. todo. Y después pues ya me pongo como a trabajar, ¿no? Ajá. ¿Y qué significa eso de me pongo a trabajar? Pero si estoy escribiendo una serie o si estoy escribiendo una peli o si estoy haciendo una adaptación, pues me entro ya como en la historia Ok. que voy a contar. O sea, ya es en qué me quedé y qué sigue hoy. ¿Haz de cuenta? ¿O no? Sí. O sea, es como entrar en la historia, ¿no? Es como habitar ese universo. Pero vuelves a leer lo que tenías, o sea, lo que llevabas, o sea, o más bien es, quiero seguir escribiendo de tal cosa. Pues es que no sé cómo sea en otras cabezas, pero en la mía, una vez que empiezo a trabajar en una historia, pues empieza como que a existir en mi cabeza. Ajá. Entonces, cuando digo que entro en materia, es como entrar a ese universo, entonces de pronto ya estoy en la escuela donde sucede todo lo de tal. En la escuela, con la maestra fulana, aquí se siente perengano, Así como si fuera el metaverso, pero tú ya te ves ahí. Tal cual. Y escucho, o sea, y escucho cómo suena fulano, qué dice perengano, cuáles son las clásicas bromas que dice y ya, o sea, estoy como que habitando ese universo y pues empiezo como a bajarlo al guión. Y eso ya como en el trabajo de escritura, pero antes, pues invento o veo o me imagino ese universo y la historia que contiene ese universo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el arco dramático de la historia? ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuáles son las fuerzas antagónicas? ¿Cuál es el conflicto? O sea, si lo ves antes de arrancar todo el proyecto. Sí. Si sabes a dónde va más o menos, si sabes a dónde va a acabar. Sí, más o menos cuando empiezo ya a escribir técnicamente el guión, ya vi la película. O sea, ya la vi toda. Aunque después cuando la veas muy distinta. Antes de empezar como la parte técnica, ya la vi. Ok. Ya la vi. Ok. Sí. Qué chingón. No, pero no me imagino, no creo que todo el mundo sea así. O sea, has de tener algo. Has de tener algo en la cabeza. Oye, y cuando no es algo que te están pidiendo, ¿es igual? Sí. También. Sí, o sea, la veo, pero es un poco más caótico. O sea, es un poco más desordenado. No veo como, bueno, cuando son películas o series o algo así, veo como un personaje o una escena. Después digo, bueno, ¿es una escena de qué historia? ¿O de qué universo? O sea, como que me viajo más. Sí, te permites soñar más y imaginarte más cosas. Sí, porque pues, es mío. A ver, o sea, dices a las 6 me levanto, empiezo a hacer esto 1 hora y luego empiezo a trabajar en lo que estés trabajando en ese momento. ¿Cuánto tiempo, o sea, qué más pasa después de ahí? ¿Cuánto tiempo le dedicas a esto? Pues procuro quedarme como hasta las 12:30, 1, y hago una pausa por lo general para cocinar porque me gusta y como que me distraigo y también siento que es como un proceso creativo de distinta manera, ¿no? A ver qué hay. Usas otra parte del cerebro. Sí, quiénes son los personajes, cómo se cuenta esta historia, o sea, y me permite como que seguir pensando, pero haciendo otra cosa. Sí, desde otro enfoque, ¿no? Más, un poquito más alejado del asunto. Sí, y pues no sé, saco al perro. Y por ahí de las 5, 4:30. Durante todo ese tiempo no interactúas con tu familia. Sí, estoy en mi casa, con mi esposa, ahora con mi bebé, estoy ahí. Ok. Pero en ese previo hasta las 12, es como nadie te moleste. Pues de preferencia, pero bueno, trabajo en mi casa, entonces te pregunto, en mi casa es imposible ahorita. Sí. Y le dices a Santiago, no entres y
toca y luego como que en lugar de esperar a que sí le diga que sí o que no, entra, ¿no? Puedo entrar, pero ya estás adentro. Ya como que ya me o sea, ya se me fue la idea. ¿Así te pasa ahorita? Sí, eso me pasa. Okay. Sí. Y lo, o sea, lo recibo y lo abrazo. O sea, está bien. Ok. Idealmente, pues sí, estaría como en una cueva. Sí, una cabaña alejada de todo. Pero bueno, eso Ok. no es. Está bien. Ok. Entonces, hasta las 5 de la tarde le das. O sea, más bien hago una pausa para comer. Ajá. Y a las 5 retomo y Ok. estoy como hasta, depende de qué tanto trabajo tenga, pues hasta las 7 idealmente. Y si no, pues ok, hasta que termine. Ok. ¿Y cómo, o sea, a ver, si todo el tiempo estás escribiendo, ¿cómo consigues estas oportunidades? No, o sea, es como el pintor que nada más pinta, pero pues, luego cómo van a hacer que existe, ¿no? Y cómo le van a comprar sus pinturas y todo el tiempo está pintando ahí en su cueva. En tu caso, ¿cómo te fueron llegando esas oportunidades? Y hoy, ¿cómo te vas conectando así con eso? Al final les regresar la pregunta del inicio, ¿cómo llegaste a Netflix, por ejemplo? Pues creo que trabajando. O sea, sí creo que escribiendo. O sea, sí creo que mi trabajo habla un poco por mí. Y después la otra parte, pues yo hablo por mí. Y entonces también disfruto mucho hablar con los directores, tengo amigos actores, tengo amigos editores, tengo como mucha gente muy querida y muy cercana con la que comparto pues este gozo de contar historias, ¿no? Y pues, me imagino que cultivando también un poco ese universo y esa comunidad. Como ir sembrando y de repente sale. Sí, ir sembrando como amistades y afinidades, porque para mí ha sido muy importante y creo que responde un poco la pregunta, rodearme sí, de gente que admiro, pero también de gente que es mi amiga y con la que tengo afinidades, ¿no? Sí, no es un tema nada más de, es un buen contacto, sino nos gustan las mismas cosas, Sí. Disfrutamos. Y quizás suena tonto, pero es una buena persona. O sea, de hecho, ese ha sido como uno de los criterios que he tenido en mi vida para trabajar o no en distintos proyectos. Si creo que la gente que está detrás, además de ser talentosa y demás, es como buena persona. Okay. Porque pues, siempre hay broncas, conflictos, dificultades, retos, etcétera. Y quieres sobrellevarlos y navegarlos con gente que es, a tu juicio, como buena gente. Claro. ¿No? Y me he bajado de proyectos en los que digo, no, a ver, o sea, yo no quiero trabajar con esta persona que es mala onda o que trata así a las personas o, ¿no? Entonces ese sí ha sido un criterio y también creo que rodeándome de esa gente es como ahora estoy como muy felizmente trabajando con Netflix, ¿no? O sea, pero entonces tú crees, tú dirías que más que tú estar buscando oye, voy a tocar puertas, ¿no? Y voy a intentar que Netflix me quiera comprar un guión, no voy a intentar que me vuelvan a contratar para tal cosa, ha sido más bien el tú enfocarte en trabajar lo que sabes hacer bien y rodearte de estas personas que conocen tu trabajo y así es como se te han dado las oportunidades. ¿O crees que es más este tema de no forzarlo a tú haber intentado tocar puertas? ¿Crees que es más así o cómo dirías que es? Si lo pudieras simplificar. Sí. No sé, o sea, como que me cuesta trabajo definir si fue como una... No, yo creo que no era como que una ambición mía de yo voy a trabajar en tal.
yo quiero llegar hasta acá o quiero conseguir esto, sino más bien quiero escribir y quiero escribir muy bien y quiero contar una historia que valga la pena. Y quiero escribir algo que la gente vea y se conmueva o que se ría mi tía Rocío o que, ¿no? Ok. Creo que iba más por ahí y confiar en eso. Como, a ver, esto es lo que me gusta. Como siento que toda la vida he como que confiado en lo que me resulta más genuino o amoroso hacer, ¿no? Y siento que hay algo ahí de inteligencia y de intuición. Confiar en lo que disfrutas hacer, en lo que gozas. Y yo gozo mucho escribir y gozo mucho contar historias y siento que eso, que al final es un trabajo compartido, es lo que te va o es lo que a mí me ha ido llevando hasta acá. Está chingón. O sea, me gustó mucho porque a ver, tiendo a escuchar la versión de no, yo quería llegar hasta allá, entonces hice esto, hice el otro, hice el otro, hice el otro para no, es más, en el mundo de las startups se ve mucho, ¿no? Donde dejan de hacer lo que es el trabajo por ir a levantar capital y entonces se vuelven expertos levantadores de capital, pero pues lo que querías originalmente hacer ya es el segundo plano, ¿no? Y es muy esperanzador escuchar esta otro lado de esta otra cara de la moneda, que no es que uno sea bueno o malo, pero decir, me voy a enfocar en hacer lo que quiero hacer y quiero que haya más de esto que quiero estar haciendo y todo se va dando un poco por añadidura, ¿no? Y todo va cayendo donde debe de caer. Se me hace bien, bien chingón. Ya esto quiero hacer un quiebre a, por ejemplo, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera? Carrera o vida, hayas o no hayas seguido. No sé. No sé. Quizás no les he puesto atención. Y ni lo recuerdo. O sea, si escuché algo muy disparatado, fue bueno. Se vale, se vale. Chao. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te ha tocado que te digan en tu vida o en tu carrera? Creo que mi abuela me dijo algo. Yo tenía una relación muy cercana con ella y compartimos también como todo el universo de la poesía, que es otra parte como muy importante para mí creativamente y personalmente. Y mi abuela me dijo, mira, está la poesía que se escribe, la poesía que se hace y la poesía que uno es, y esa es la más importante. Entonces, siento que eso es algo que intento tener presente, ¿no? Como la poesía que uno puede ser, ¿no? Con eso me quedo. Está padre, me gusta, me gusta. Hasta lo puedes ver. O sea, es algo que es algo que dijiste, pero es algo que puedes sentir y ver, ¿no? Como ser poesía, está chingón. Sí. Sí, como con toda tu existencia, ¿no? Como todo, con tu trabajo, con tus relaciones, con cómo te llevas con los demás, pues, todo en tu ser. Chingón. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Pues no sé si es como una deformación del optimismo, pero cuando hay desgracias o tragedias, como que yo al final digo, bueno, mira, pues está bien. O sea, al final, aunque fue terrible y horroroso y lo que sea, pues está bien. Y que incluso qué bueno que pasó de alguna manera, ¿no? O sea, porque que haya pasado ya supone un montón de pequeños milagros, ¿no? O sea,
si fulano de tal le chocó y murió y fue terrible y horroroso, pues sí, pero mira, para que haya chocado, primero tuvo que haber nacido y después tuvo que Ya, haber, o sea, como que hubo un montón de situaciones de que... cosas increíbles que tenían que ver solo con existir, que ya incluso esa desgracia la hacen como increíble y asombrosa. Y pues mucha gente Claro, me se imagino. saca, Claro que sí. Creo que, se no sé, saca también de estás onda. metiendo en problemas con tu esposa por eso, de que se perdió tal cosa y, pues tal. ¿Cómo? Si tal, ¿no? Digo, me Sí. imagino que haber pasado alguna vez ahí, estás metido en argumentos. Mm. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Mm. Pues no sé, quizás que eso, que además de escribir películas y series, escribo libros para niños y escribo poemas. Que me gusta subirme a los árboles. Ok. Em, Está bien. sí, creo que, no sé, me imagino que varias cosas. Eh, Eh, Libro, película, documental, serie, obra de arte, cualquiera de estas, no tienen que ser todas, pero que haya marcado un antes y un después en tu forma de ver la vida o incluso tu carrera, ¿no? Que hayas dicho, wow, esto mm, que vi o esto que leí me hizo darme cuenta de ciertas cosas y cambié la dirección. mm. Me ha pasado con muchos libros. Ujú. em, y con películas también. Libros. Recuerdo que me impresionó mucho un libro de poesía de T.S. Eliot que se llama Los Cuatro Cuartetos. Me Ujú. cambió la vida. Y después, em, yo creo que una de las películas que más me impresionó en más de un sentido es una que se llama, creo que en español, Los Niños del Cielo, que se trata de un niño que pierde los zapatos de su hermana. Ok. Y de eso se trata toda la película. Y me cambió la forma de entender muchas cosas, porque creo que desde la sencillez, eh, el asombro y la inocencia, se puede contar una historia tan universal. Eso me marcó. Sí. Lección más memorable que te han dejado tus padres y tus abuelos. Mm. Pues yo creo que eso, ¿no? Confiar en, en lo que amas Ok, y hacerlo, cultivarlo. ok. Eh, ¿Volverías a hacer esto de irte a un lugar así remoto? ¿Sí? Claro. ¿Quisieras que tu hija lo hiciera en algún punto? Si le nace, sí. O sea, O sea, ¿dirías que es una experiencia que vale la pena para la mayoría de la gente definitivamente. Sí, experimentar? sí, definitivamente. Sí. O sea, ¿has vuelto a hacer algo así? Mm, pues no tanto tiempo y no como en una comunidad, pero sí me he procurado como momentos de De ermitaño, ¿no? aislamiento. Sí, de aislamiento para terminar un libro, para Ok. terminar de escribir un guión, para terminar de imaginar algo que estoy haciendo. Sí. Chingón. Eh, ¿Qué sigue? O sea, ¿qué sigue en tu carrera? ¿Dónde quieres estar en los siguientes 5, los siguientes 10 años? ¿Qué ves que va a pasar? ¿O Mm, qué quisieras que pasara? pues la verdad, em, estoy muy contento en el lugar en el que estoy ahora. Estoy muy contento y muy entusiasmado con los proyectos en los que estoy trabajando ahora y espero que en unos años, en unos 5 años, eh, pueda seguir escribiendo historias que a mi juicio mm, nos ayuden como
ponernos en los zapatos de otras personas y ver el mundo desde una perspectiva distinta a la que tenemos todos los días, ¿no? Esa sería como mi mayor ambición, como de aquí a 5 años poder contar una o varias historias en las que la gente pueda eso, como cambiar su punto de vista. Vamos a la última pregunta y es, de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? Yo creo que uno de ellos es confiar en lo que haces y seguir haciéndolo, ¿no? Creo mucho en el talento, pero también en la necedad y en el trabajo. Otro es nunca nada es como esperas y aprender a no frustrarte con eso. Y por último, creo que es muy importante tener momentos en los que puedas recogerte o estar contigo mismo y cerciorarte de saber en dónde estás y qué quieres y a dónde vas y quién eres, ¿no? O sea, como poder hacer pausas y recogerte y saber a dónde vas, qué estás haciendo, ¿no? Creo que esas cosas a mí me han servido. Muchas gracias, Javier. Con esto cerramos. Perfecto, gracias a ti. Gracias. Listo. ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? Sí. Oye, qué chingón todo lo que has hecho.